Hola a todos y muchas gracias Santiamen por esta invitación. La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como FEUM por sus iniciales, es un documento oficial donde se establecen las especificaciones de calidad, pureza, identidad, también especificaciones de funcionalidad y seguridad para medicamentos y otros insumos para la salud. En esta parte de otros insumos para la salud están incluidos los dispositivos médicos, por lo cual, además de la FEUM, este libro de 2 volúmenes actualmente, tenemos suplementos especializados. Uno específicamente el suplemento para dispositivos médicos y otro que también le aplica al campo de dispositivos médicos, que es el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Yo soy coordinador interno del Comité de Dispositivos Médicos, que es un grupo de expertos que está trabajando para elaborar, revisar y proponer nuevos contenidos para el suplemento especializado en dispositivos médicos. Mi tarea en este grupo de trabajo es ser el facilitador, ser el contacto entre la dirección ejecutiva de la Comisión Permanente de la Farmacopea y este grupo de trabajo para que se lleven a cabo los objetivos para los cuales fue creado, que es precisamente la elaboración y revisión de las monografías y métodos de análisis del suplemento para dispositivos médicos. Este suplemento especializado en dispositivos médicos incluye especificaciones, como comentaba, de calidad, de seguridad y de funcionalidad de dispositivos médicos. Estamos hablando de algunos productos. Contamos actualmente con 189 monografías. Es una herramienta para la evaluación de la conformidad de estos productos. En el marco que actualmente existe en nuestro país, el suplemento de dispositivos médicos, digamos que es la parte para las especificaciones del producto, y las normas oficiales mexicanas como la norma 137, la 240 y la 241 son normas de carácter general que aplican a otras actividades o a otros atributos que deben cumplir los dispositivos médicos. Estos apéndices son importantes porque son herramientas complementarias precisamente a las monografías y a los métodos de análisis que se incluyen en la FEUM. Son apéndices que van a utilizar tanto las autoridades como los usuarios para establecer cómo aplicar correctamente las monografías del suplemento, cómo aplicarlas correctamente a los productos que estamos registrando o que estamos analizando. Y estos apéndices son importantes porque al momento de tenerlos armonizados con la regulación que existe en otras demarcaciones en el mundo, permiten que la industria mexicana sea competitiva al mercado internacional de los dispositivos médicos. Esa es parte de la importancia de estos apéndices. Para la cuarta edición vienen cambios importantes, por ejemplo, para el apéndice 2, que es sobre la clasificación de los dispositivos médicos con base en su nivel de riesgo sanitario. También tenemos modificaciones en el apéndice 3 que nos establece los lineamientos para obtener el registro sanitario de un dispositivo médico o las modificaciones para un registro ya existente. Hay cambios mínimos en el apéndice 4 que establece las reglas de agrupación de los dispositivos médicos por familias para efectos de registro sanitario. Como contenido nuevo se está incluyendo un apéndice de actividades de tecnovigilancia y también un apéndice sobre el tema de biocompatibilidad. Mencioné la palabra armonización. Es importante que la regulación
nacional esté armonizada con lo que se maneja en el mundo. México está inmerso en el mercado internacional y no puede ser ajeno al avance de la regulación de los dispositivos médicos en el mundo. Esta regulación es relativamente nueva comparada con la regulación de los medicamentos y en los últimos años se ha puesto mucha atención a nivel internacional en su desarrollo. Es por eso que era necesario armonizar los apéndices del suplemento, tener los mismos requisitos, los mismos conceptos que se utilizan en la regulación internacional de los dispositivos médicos. El objetivo de incluir más definiciones en el apéndice es facilitar la interpretación de las reglas de clasificación. Cuando el usuario y la autoridad interpretan correctamente o conocen correctamente estos términos, la aplicación de las reglas se hace más sencilla. Esto va a permitir que la clasificación sea de alguna forma más estandarizada, que es el objetivo que persigue el apéndice. Quien lo utiliza, sea autoridad o sea un usuario en particular, lleguen a la misma conclusión acerca de la clasificación de un dispositivo médico. En el apéndice vigente incluimos ejemplos y una leyenda que dice que estos son enunciativos, más no limitativos. Sin embargo, en la práctica, la misma autoridad se da cuenta que sí se vuelven limitativos y sobre todo para quien no conoce exactamente los productos o quien conoce una gama muy pequeña de los dispositivos médicos y entonces no interpreta correctamente las reglas, se encasilla en el ejemplo que se está indicando actualmente. Es por eso que se decidió eliminar los ejemplos y en su lugar se están incluyendo árboles de decisión como una forma, como una herramienta gráfica dentro del mismo apéndice para facilitar la interpretación y la aplicación de las reglas. Bueno, estos árboles ya existen en otros documentos normativos, en otras demarcaciones. Por ejemplo, en documentos y guías de GHTF, precisamente para la clasificación de los dispositivos médicos, ya se incluyen los árboles de decisión. La Directiva Europea 9342 también se maneja una guía MEDDEV que incluye los árboles de decisión para facilitar la interpretación de las reglas. Los árboles son una herramienta gráfica. Prácticamente es la regla, pero de una forma sencilla, estructurada para un tipo de productos. Podamos ir clasificando si es clase 3, clase 2 o clase 1 y discernirlo de otros dispositivos a los que pudiera también aplicarle la misma regla y poder también diferenciarlos. Entonces, esta herramienta gráfica se hace muy útil para evitar confusiones. Se agregaron reglas para agentes de diagnóstico. Por ejemplo, tenemos la regla 18 en el trabajo que se está proponiendo, que es para agentes de diagnóstico in vivo. Como sabemos, en el marco regulatorio aquí en nuestro país, los agentes de diagnóstico y los radiofármacos se consideran como dispositivo médico, aunque en la mayoría de los países estos se regulan como medicamento.
estamos incluyendo esta regla en el apéndice. De la regla 19 a la 21 se están incluyendo también reglas para los agentes de diagnóstico in vitro, que tienen como referencia también a una guía de GHTF. Se elimina la regla 16 del apéndice actual, del vigente, que está dirigida a las placas radiográficas. Esta regla se volvió obsoleta porque la autoridad, en este caso COFEPRIS, emitió un listado de reclasificación en el cual está señalando que estos productos ya no serán considerados dispositivos médicos y por lo tanto no requieren de registro sanitario. Es decir, que la regla para la clasificación pierde su objetivo. En el acuerdo de reclasificación que publicó COFEPRIS en diciembre de 2011, al considerar que estos productos no son dispositivos médicos, su entrada al mercado va a ser más fácil, más expedita. Y esto se realiza considerando que son productos de bajo riesgo. Esto permite que la autoridad enfoque sus capacidades en la regulación de dispositivos médicos que son de un riesgo mayor. La regla 19 incluye a los agentes de diagnóstico in vitro para enfermedades infecciosas. La aplicación de estas reglas, como sabemos, recae en COFEPRIS, en nuestras autoridades. Se van a utilizar las reglas 19, la 20 y la 21, conforme a lo que señala GHTF. Se hace una regulación con base en riesgo de los diferentes agentes de diagnóstico y la COFEPRIS va a considerar a la mayoría de estos agentes como clase 2, con base también en su intención de uso. La propuesta que hay para la actualización de este apéndice 2 se elaboró con un grupo de trabajo en el que participa el Comité de Dispositivos Médicos de la Farmacopea, participa la autoridad sanitaria, en este caso COFEPRIS, las comisiones de evidencia y manejo de riesgos y la Comisión de Autorización Sanitaria. Pero también muy importante, hay participación del sector industrial, de los usuarios, a través de cámaras y asociaciones del ramo. Durante la revisión del apéndice se estuvo analizando algunas reglas que sí cambian la clasificación, porque en las referencias, por ejemplo, son clase 4 o clase D, por ejemplo, en la GHTF, o clase 4, como lo maneja la Directiva Europea para los dispositivos médicos de más alto riesgo. En el caso de los dispositivos médicos, la clasificación en nuestro país establece que se clasifican como 1, 2 o 3. Tenemos diferencias con la Directiva Europea, que establece estas 4 reglas. Entonces sí se hace necesario hacer un análisis para establecer una diferencia entre los productos de más alto riesgo en Europa, por ejemplo, con los productos de más alto riesgo aquí en México. Esto no es tan sencillo precisamente para la clase 2, porque lo que en Europa se considera como clase 3 o clase 2, aquí pudiera caer como clase 2 o subir a la clase 3. En el caso de la regla número 10, la COFEPRIS nos indica que ellos están registrando este tipo de dispositivos médicos como clase 2. Entonces ya hay una práctica que se estaba realizando y que ellos
propusieron que se manejara como clase 2 este tipo de dispositivos médicos y el grupo de trabajo estuvo de acuerdo. Esto también subió a consulta pública para conocimiento de los usuarios. La importancia del trabajo que se hizo para la actualización de este apéndice precisamente es la participación del sector industrial. Al tener participación de cámaras y asociaciones del ramo, se está tomando en consideración la opinión técnica de estos organismos, de estas instituciones y de estas empresas para la actualización de cada una de las reglas. Esto nos da la confianza de que cuando se apliquen se va a realizar con el consenso de todos los sectores que participaron, y ya la aplicación final, como sabemos, le toca a la autoridad, que es COFEPRIS. El apéndice se presenta de una forma, con una estructura armonizada con lo que son las referencias internacionales, GHTF o la Directiva Europea, las cuales establecen que, por ejemplo, hay reglas especiales, pero también hay reglas para los dispositivos médicos no activos, para los dispositivos médicos activos, los dispositivos médicos in vitro. En esta estructura que se está proponiendo para la actualización del apéndice, se agregó la entrada, el párrafo que indica reglas especiales para el número 13 a la 17. Estas reglas en realidad no son nuevas, pero se está señalando que son las reglas especiales precisamente para tener la misma estructura que tiene la guía de GHTF o la Directiva Médica Europea. Muy pocos países en el mundo cuentan con una farmacopea. Farmacopea, tanto el libro como la institución que la elabora, que es la Comisión Permanente de la FEUM, que es un órgano asesor de la COFEPRIS, es una institución de todo el país, de todos los mexicanos. Puede ser utilizado como un instrumento, como un termómetro que nos indique la robustez del sector de los insumos para la salud de un país. En este caso, la FEUM es un instrumento que se nutre de los comentarios de empresas, de los comentarios de las instituciones, pero también muy importante, es un instrumento que se nutre de las observaciones de profesionales de la regulación sanitaria. Cualquier usuario de estos libros puede enviar comentarios a lo que ya está escrito o puede hacer propuestas para que se incluyan nuevos contenidos, y para esto solicitamos que siempre lo hagan con un sustento que puede ser técnico o científico. Invitar a nuestros amigos que nos ven a participar con la Comisión Permanente de la Farmacopea, que es un órgano asesor de la Secretaría de Salud para la elaboración de la FEUM, del libro y de sus suplementos, a través de nuestra página web, que es www.farmacopea.org.mx. Ahí encontrarán toda la información necesaria para que nos hagan llegar sus observaciones. Incluso también con base en la Ley General de Salud o lo que se establece en el Reglamento de Insumos para la Salud y las normas oficiales mexicanas, pueden enviarlo a nuestras instalaciones que están en Río Rin 57 en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Las puertas están abiertas para que nos hagan llegar sus comentarios. Gracias.